Vida. Y compartimos en este momento de forma virtual porque la invitada se encuentra en los Estados Unidos. Los Estados juntos. Sí, señor, con nuestra amiga Carol Fernández, quien es coach de crecimiento personal, quien viene a traernos un tema muy interesante para que todos podamos conocer de temas tan importantes en todos los sentidos. Bienvenida, Carol, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, qué alegría, muy contenta de compartir con mi emisora favorita. Claro que sí, una hermana pues en la fe, una hermana de la iglesia que en este momento se encuentra residiendo en el extranjero y no hemos querido pues desaprovechar la oportunidad de compartir y de todos los conocimientos que ella puede transmitir a través de su profesión. Tú nos hablabas cuando conversábamos para nosotros hacer esta conversación, esta entrevista, nos hablabas sobre un tema muy interesante que de verdad el título me llamó mucho la atención al momento de que lo vimos en el mensaje que me enviaste. Decía, escucha la voz de la esperanza. Cuéntanos sobre esto, ¿cómo lo vemos? La voz de la esperanza es esa voz que te dice tú eres suficiente. Tú sí puedes dar el siguiente paso. Hay oportunidad. Hay más gente que lo ha logrado, tú también lo puedes lograr. La voz de la esperanza es la voz que te levanta. Es la voz que te dice que dentro de ti hay más de lo que tú conoces. La voz de la esperanza es la que te recuerda el sentido de tu vida. La voz de la esperanza es la que te dice que tú tienes capacidad de trascender las circunstancias. No es que las circunstancias no son duras y no duelen. La voz de la esperanza te recuerda tus recursos internos. La voz de la esperanza es esa voz que te aleja de las quejas. Es esa voz que te aleja de ver, porque es como, suponte, así como una emisora tal cual. O sea, hay muchas y tú escuchas la que tú enfoques. Claro, entonces, claro que sí. La voz de la esperanza te permite entrar en un estado, en el estado de la esperanza. Es maravilloso, es muy bueno, ¿verdad?, escuchar este tipo de, ¿verdad?, de explicaciones y demás. Pero hay muchas, así como tú misma lo decías, hay situaciones, hay cosas, hay momentos en los que a veces uno está como en otra onda, fuera de esa órbita, porque a veces perdemos la esperanza por situaciones. Pueden que sean algunas momentáneas, otras no, pero a veces la perdemos. En esos momentos, Carol, ¿cómo podernos mantener en ese carril de escuchar la voz de la esperanza cuando muchas veces estamos totalmente fuera de órbita? Comenzamos a trabajar. Lo mío es con trabajo. Lo primero que siempre hay que tener recuerdos de lo que tú has logrado. Mi primera tarea para ti es una lista de 7 logros. Esa lista de 7 logros reales, cosas que tú hayas conseguido, que te gusten, cosas que te hayan permitido desarrollar habilidades y talentos. Esa lista de 7 logros te va a mantener, te va a recordar que dentro de ti hay más posibilidades de las que estás viendo. Porque fíjate, la voz de la esperanza te permite entrar a su vez en un estado, y es en un estado de posibilidad. Porque la voz de la esperanza te dice, en el momento que tú estás mal, tú te sientes así como si tú estuvieras en la cruz, ¿verdad? Con dolor, como que tú no tienes control de la situación. Y la voz de la esperanza te dice, hay una oportunidad de resurrección. Espera, date tiempo, ten paciencia, da el siguiente paso. Entonces, esa tarea que te estoy poniendo, la lista de los 7 logros, te va a recordar que si tú has tenido la capacidad de lograr 7 cosas, pues tú tendrás la capacidad de lograr otras tantas más. Porque el ser humano lo que necesita es recordar que ha podido en algún momento. No todo ha sido malo. No todo ha sido, no siempre hemos sido insuficientes.
A veces sí, pero no siempre. No siempre las cosas nos han salido mal. En ocasiones nos han salido bien. En ocasiones hemos podido ver y disfrutar de logros, de haber hecho cosas buenas, de haber tenido frutos. Entonces, ese recuerdo constante es el que te permite salir, que es la resiliencia. O sea, la voz de la esperanza es lo que te alimenta para tú ser resiliente. No es que no te vas a caer, es no quedarte abajo, es no quedarte en el suelo, es bajarle el volumen a todo lo que tú estás viendo y darle un poco de oportunidad a eso que no estás viendo, que es la esperanza. La esperanza es un eslabón, no nos quedamos en la esperanza. Para que la esperanza funcione, para que la esperanza sea activa, la esperanza tiene que movernos a la fe. Entonces, la esperanza es darte la oportunidad de internamente recoger fuerzas. ¿De dónde la vas a recoger? De lo que ya lograste. De lo que ya lograste. Justamente, hablabas de los siete logros. ¿Cuál es la manera, vamos a decir, para nosotros poder identificar esos 7 logros? Porque sabemos que hemos logrado cosas a lo largo de la vida, pero a veces se nos hace un poco difícil hablar de uno mismo, reconocer cosas que uno mismo ha logrado y muchas veces pues caemos en el error de entender de que no, de que simplemente fue una casualidad, de que simplemente pasó porque no tuvimos ningún tipo de incidencia y sin embargo tiene mucho que ver con no solamente con la obra de Dios, sino también con la parte que nos tocó hacer, el esfuerzo que nos tocó hacer de manera humana. ¿Cómo luchar con ese impostor que está dentro de nosotros que nos dice, no, eso no es nada, eso no fue nada? Y esos 7 logros entonces a veces obviarlos. Ok, tocaste varios temas. Lo voy a poner en un orden más o menos explicable, ¿verdad? Primer tema, la esperanza, Dios y yo, la parte humana, la parte divina. Desde mi experiencia, ¿verdad? Desde mi visión de la vida, la esperanza se compone de 3 aspectos. De lo que yo conozco de mí, que me permite creer en mí, de lo que yo conozco de Dios, que me permite creer en Dios, y de mis sueños. ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están los deseos? ¿Dónde están? En la mente de la persona y de ahí en adelante pues con la oportunidad de materializarlo, lógicamente. Están en la vida los deseos, porque tú tienes un deseo, yo tengo uno, hay toda la cantidad de personas que tenemos en el mundo, tenemos deseos y quizá cada uno tiene algo distinto. Entonces los deseos forman parte de la vida. El asunto está aquí en saber que estamos hechos para el bien, dice la palabra. El ser humano ha sido creado para lo bueno. Dice la palabra también, si hay algo bueno en eso, meditaré. Entonces, cuando te digo que hay una lista de 7 logros, es que medites en lo bueno. Vamos al segundo punto. Primer punto, ¿cómo se forma la esperanza? Se forma de creer en mí, creer en Dios y creer que Dios me creó para lo bueno. Creer en los sueños, creer en las posibilidades, creer en lo nuevo, creer en los deseos. O sea, creer que Dios no me puso aquí para sufrir, más me puso aquí para desarrollar habilidades. Y para eso necesito retos. Primer punto. Claro, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y si mis sueños y mis deseos para cierto éxito, para ciertas cosas, no están dentro de los planes de Dios para mí? ¿Cómo yo pudiera entonces interpretar eso? ¿Cómo yo puedo entonces desarrollar esa parte en mi ser? Porque, ok, por ejemplo, la gente se queda muchas veces en los deseos y en los sueños porque
en la pantalla grande, Disney y muchísimas historias nos han vendido a nosotros, cuando tú hablabas de los deseos, cuando preguntabas dónde están los deseos, no quise interrumpir. Y yo decía, lo que nos venden mundanamente es que los deseos están en un pozo y tú tienes que tirar una moneda y pedir un deseo. O que los deseos están en una lámpara para que tú la sobes, salga un genio y te conceda tus deseos. Entonces, sabemos cristianamente que las cosas no son así y que los deseos tampoco son así, dados de una manera mágica. Pero cuando mi deseo y mi sueño no están dentro de los planes de Dios para mí, entonces yo debo de quedar sin esperanza, o de qué manera entonces debe de fundarse mi esperanza para que yo esté alineado a la voluntad de Dios. Primero, ¿qué es Dios? Dios es amor, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que un sueño es bueno o no para nosotros? ¿Cómo sabemos que si ese sueño está en el sueño de Dios para mí? Vamos a coger la palabra de Madre Teresa. Si Dios quiere que pase, va a pasar. Pero ¿cómo tú sabes que va a pasar? Cuando tu esperanza es activa y tú pasas a la fe. Cuando tú haces la agenda de acciones y comienzas a accionar camino a tu sueño y no se te da. Entonces, en ese camino, tú vas a desarrollar habilidades, tú vas a desarrollar talentos, vas a desarrollar fortaleza, enfrentándote a desafíos. Te vas a dar cuenta que ese no es tu sueño, pero te quedaste con todo el aprendizaje. Claro. Y en el camino seguro que te das cuenta de cuál es el real sueño de Dios para ti. Eso lo vamos a saber haciéndolo, yendo por ello, porque para que la esperanza sea funcional, tiene que ser activa, tiene que moverse de la esperanza a la fe. Quedarse solo en el sueño de Disney es una esperanza tóxica. Exacto. No queremos eso. Exacto. No queremos eso. No es una realidad, es algo realmente que no va a ser así. Pero sí, me gustó la respuesta respuesta que diste del proceso, porque ahí es donde radica el tema. Desde hace varios días, como que en diferentes cosas que hemos tocado, se ha hablado de los procesos, de lo que deja el proceso en el que uno puede involucrarse para lograr algo, que aunque a lo mejor no lo logres, pero el proceso te ayudó a ti a desarrollar otras cosas, o a ver realmente que de donde tú partiste, lo que tú estabas pensando en un principio a lo mejor no es realmente lo que te conviene, pero el proceso te enseñó las habilidades que tú necesitas, las herramientas que tú necesitas para entonces enfocarlo en otra dirección. Porque a veces puede ser contradictorio cuando yo pienso que a lo mejor algo es bueno para mí. A lo mejor yo puedo pensar que para mí es bueno ganarme la loto, tener 50 millones y yo decir, no, yo voy a ayudar a los pobres, no, yo voy a... Pero en los planes de Dios no está que tú te saques la loto, ni siquiera que la juegues, porque en los planes de Dios está que no es bueno que juegues la lotería. Entonces, por eso te decía que a veces choca lo que uno quiere con lo que Dios quiere, porque entonces tendríamos que cambiar el Padre Nuestro y decir, Señor, hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra me encargo yo, pero no es así. Entonces, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, a veces puede chocar, pero eso no quiere decir que tú no vayas a por lo que quieres, por tus sueños, por tus deseos, porque en el trayecto te vas a dar cuenta si realmente está dentro de la voluntad de Dios para ti o no. Y si no está dentro de la voluntad de Dios para ti, entonces Dios te va a dar a ti la capacidad de poder desarrollar algo que incluso puede ser hasta mejor para ti de lo que tú tenías pensado. Generalmente, vamos a poner un ejemplo de la biología humana. Ajá. Todo niño tiene el sueño de caminar y todo niño va por ello, pero no todos caminan. Exacto. Pero el que no camina le puede pasar como el cantante colombiano, que solo de empezar a escucharlo se le empiezan a salir a uno las lágrimas. O le puede pasar como a Buki, el conferencista que no tiene ni brazos ni pies. Probablemente los que estudiaron con él que tenían brazos y pies, no lo conocemos a ninguno y a él lo conocemos. Y está dando testimonio de vida. O sea, hay cosas que naturalmente tú entiendes que te tienen que pasar a ti, porque todo el mundo lo logra, porque todo el mundo lo hace, pero en tu proceso, ve por ello, no importa. Buick siempre dice que él tiene un par de zapatos, por si acaso Dios le da los pies algún día, pero mientras tanto, por si acaso, él dice, en su libro y en su conferencia dice, por si acaso, pero mientras tanto, yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer y lo mejor que puedo hacer cada día. Tú ves por tu sueño. Al ser humano no le toca
no le toca tanto como obstaculizarse a sí mismo, es más abrirte. Es más abrirte, o sea, la esperanza yo la tengo en el primer eslabón de todo, en el primer eslabón de los emprendedores, en el primer eslabón del autoconocimiento, en el primer eslabón de todo, no en el único eslabón, pero sí en el primero, porque tú necesitas impulso para todo, tú necesitas moverte, tú necesitas una fuerza que te empuje a ir por algo. Y la neurociencia nos han demostrado que tener una imagen fija de una meta te permite moverte. Tú no sabes si el resultado va a ser ese carro rojo, pero tú lo pones ahí en la pared, que en el camino vamos a ir descubriendo cuál es el mejor resultado para nosotros. Ahora, si no hay meta, no hay nada. O sea, es que si no hay una esperanza de algo, si tú, porque hay cosas que son del espíritu y hay cosas que son de la mente. La esperanza pertenece al espíritu, para el enfoque es de la mente. Entonces hay que mezclar las dos cosas. Necesitas tener un enfoque. Además, dice la palabra, donde está tu corazón está tu tesoro. Tú tienes que poner el corazón en algo para tú mover tu vida, porque si no tu vida va a ir, algo, como dice Santiago, para donde vaya el viento, como para allá, para acá, para donde sea. No, y en algo que sea sobre todo de bien, claro, en algo que esté alineado con lo que Dios quiere, porque es la manera como... Con tus valores, con tus valores. Claro que sí, porque es la manera como nosotros podemos hacer que valga la pena ese sueño que podemos tener, porque de lo contrario, podemos tener un sueño muy grande, pero si no está alineado con los valores y con las cosas que fomentan, ¿verdad?, la fe, pues lo que vamos a hacer es terminar haciéndonos daño y haciendo daño a los demás. Mira, Carol, sí. Perdón. No, que hay que tener en cuenta que la esperanza se fundamenta en un para qué. O sea, lógico. ¿Para qué yo quiero eso? ¿Para qué quiero eso? Exactamente. Justamente en un para qué, que es la razón por la que vamos a hacerlo, porque si no se va a quedar todo en ego, se va a quedar todo en una satisfacción personal y en un beneficio propio, y no va a dar el próximo paso, que es beneficiar también a los demás. Mira, Carol, se nos acaba el tiempo en el programa, pero queremos dejarle a la gente tus contactos, tus redes sociales, la forma como la gente puede profundizar y cualquier otro tema que tú tengas en tus contenidos para que puedan seguir aprendiendo sobre todo esto que tú transmites. Bueno, pues vayan a Instagram, Carol Fernández Oficial, y en Facebook, Carol Fernández. Siempre tengo todo mi contenido está relacionado con el desarrollo espiritual, con enfoque de espiritualidad. Excelente, excelente. Gracias de verdad por estar con nosotros desde los Estados Unidos en conexión directa aquí con En Ruta. ¿Cuándo viene, Carol? Pero desde que vaya aviso. Que vaya aviso. Pero claro que sí, bueno, claro y que sí. desde que tú avises te decimos los números de tenis. Gracias. Está bien. Un abrazo, un abrazo. Vida.